Dice Joan Manuel Serrat, Pelé era Pelé y Maradona era único. Di Stéfano era un pozo de picardía. Honor y gloria para los que han hecho que brille el sol de nuestro fútbol de cada día. Crónicas, reportajes y perfiles en Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana. Dirige Roosevelt Castro, el comunicador de La Paz. Cuando un 14 de noviembre de 1913 se funda el Deportivo Independiente Medellín, pocos creerían que este equipo que pasara de la élite antioqueña se convertiría en el equipo del pueblo. Hoy tenemos precisamente dos referentes de este cuadro rojo de la montaña. Uno es David González Giraldo, el sempiterno y importante portero de Independiente Medellín. El otro, el extinto Javier Velázquez González, dirigente y presidente del cuadro rojo de la montaña. Vamos a empezar precisamente con David González Giraldo. Él nació el 20 de julio de 1980 en el barrio Loyola de la ciudad de Medellín. Es uno de los grandes referentes precisamente del cuadro rojo de la montaña. Veamos entonces este mini perfil que realizamos con este portero antioqueño en abril del 2004 para Historias a la Redonda, cuando estábamos en la señal del cable. David González Giraldo en Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana. Bienvenido David González a Historias a la Redonda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues hombre, aquí tratando de escudriñar un poco sobre su vida y milagros en torno a la construcción del fútbol en nuestro país. David, usted nace un 20 de julio de 1982 en el barrio Loyola de la ciudad de Medellín, y después su familia, compuesta por dos hermanos más, y doña María Eugenia y don Darío, se trasladan para las inmediaciones del estadio Atanasio Girardot. ¿Qué recuerda pronto de esa niñez en este barrio, sobre todo en el estadio Atanasio Girardot donde usted está viviendo? No, recuerdo mucho todos los amigos de la cuadra cuando salíamos a jugar, a patear el balón, a jugar partiditos, más que todo eso es lo que recuerda uno. ¿Y usted jugaba también de portero o estaba jugando? Tengo entendido que jugaba también de delantero, ¿no? No, yo por mi casa siempre fui arquero. Cuando lógicamente eran canchas pequeñas que no había arquero, pues jugaba en el campo, pero siempre cuando había forma de atajarlo hacía yo. Bueno, ¿y qué valores importantes se tejieron en el núcleo familiar conformado por doña María Eugenia? Ya lo comentaba, una ex magistrada, y don Darío, un empresario de las confecciones. Valores, no. Siempre tratar de ir adelante con el estudio, de que el fútbol fuera más un hobby, que primero estaba el estudio, la disciplina. Yo pienso que eso es más lo que me inculcaron ellos, la disciplina de perseverar, no de caer nunca ante un error o ante cualquier mala situación que se presente. ¿Y esa disciplina lo lleva usted en sus inicios al Colegio Calasanz a participar previamente en el fútbol, también como portero? Y también tengo entendido que como puntero izquierdo, y no estoy mal, David, empieza usted también a gestar las grandes gestas de la pelota en el Colegio Calasanz Medellín. ¿Qué recuerda de pronto de Jesús Ramírez, su primer técnico? Sí, yo en el colegio empecé jugando de delantero, no me iba muy bien, pues siempre igual quise ser arquero, luego se dio la oportunidad, empecé a tapar y pues ahí jugué en varias categorías de la liga, jugué la ponifútbol y ya eso fue todo. ¿Qué recuerda de pronto de ese torneo de ponifútbol? No, fue un buen torneo. Recuerdo que quedamos eliminados por Santa Marta, que nos metió 4. Pero es una buena experiencia, jugar el ponifútbol es algo que siempre le queda a uno grabado. Y esa experiencia también la lleva también más adelante a jugar en las divisiones inferiores de Atlético Nacional. ¿Qué recuerda de pronto de Camilo Pérez, su técnico, y la gente que también le ayudó en el cuadro verde de Antioquia? Sí, ya siempre tuve técnicos que me ayudaron mucho y con los que se hizo buenas relaciones, con el profe Camilo, con Luis Fernando Montoya. Muchos técnicos que siempre le dejan a uno huella, y más que todo amigos fue lo que se creó en esos 4 o 5 años que estuve en Nacional.
Y después, también paralelo al Atlético Nacional, está jugando con la selección prejuvenil de Antioquia, primero con el Chiqui Londoño y después con Jorge Echeverry. ¿Qué recuerda de pronto? Yo recuerdo un título que obtuvo la selección Antioquia en 1998 en la categoría prejuvenil, y también usted tapando con nuestras seleccionados paisas. Sí, se consiguió un título en Bogotá en la categoría prejuvenil. Era una buena selección de amigos donde todos estábamos tirando para el mismo lado, con el Chiqui, con el profe Laguay, todos bien. Después de ese título me parece que algunos jugadores adquirieron más experiencia y lograron salir más adelante en sus equipos. Y después usted trata de adquirir experiencia también y llegar a las divisiones inferiores del Deportivo Cali con Carlos Portela como preparador de porteros. ¿Qué recuerda también del profesor Portela y esa experiencia en el Deportivo Cali? Fue algo bueno, el trabajar con el profe Carlos fue una nueva experiencia, fue aprender, era un entrenador que te cogía desde el principio y no importando si habías jugado o no habías jugado antes, empezaba como desde lo básico, la fundamentación, cómo caer, cómo agarrar un balón y eso también le ayuda a uno mucho para lo que vino más adelante. Y lo que vino más adelante fue Caldas, ¿no? Llegó usted a las divisiones inferiores del Caldas de Manizales y también a la selección. Fue el único que yo tengo entendido que como récord también interesante para David González, el único que ha participado en seleccionados departamentales. Primero con Antioquia en la prejuvenil y ahora con la Antioquia sub-21. Háblenos de esa experiencia por el Caldas de Manizales y también con los seleccionados del eje cafetero, especialmente desde Caldas. Sí, lo de la selección de Caldas eso no era una selección, era simplemente el mismo equipo del Once Caldas, que como en Manizales no hay más equipos a nivel aficionado, pues simplemente el mismo equipo que estaba jugando la primera sede de Once Caldas, fuimos a jugar en representación del departamento de Caldas. Se jugó aquí y se hizo un buen papel y ya eso fue todo. Y ese buen papel lo trabajó Independiente Medellín también, David, en el 2001, de la mano de los técnicos interesantes que tuvo el cuadro rojo de la montaña, Víctor Luna, Pedro Sarmiento. Háblenos de esa experiencia previamente en sus inicios en el cuadro rojo de la montaña, cuando ya usted debuta en un clásico montañero, Independiente Medellín, Atlético Nacional. Sí, fue algo bueno llegar al Medellín. Cuando el técnico era Juan José Peláez, empecé a ir de suplente en algunos partidos. Luego, cuando el técnico era Reinaldo, varias lesiones de Leonel y de Agustín Julio y gracias también a Víctor Luna pues yo empiezo a tapar. Luego cuando el técnico fue Víctor ya seguí de largo y ya pues todo lo que se consiguió. Exactamente, y se consiguieron 2 títulos para el cuadro rojo de la montaña, un arquero bien joven para una categoría interesante, 2 títulos y un tercer puesto en Copa Libertadores. Háblenos precisamente también de ese paso por el cuadro rojo de la montaña y qué le ha dejado precisamente el cuadro Independiente Medellín en su vida. No, todo, Medellín me ha dejado todo, me ha dejado experiencia, me ha dejado felicidad, recuerdos, amigos. Yo pienso que las alegrías que se han vivido en estos 4 o 5 años han sido excelentes, no solo para nosotros, sino las que le hemos dado también a toda la afición. Habla de la amistad como uno de los valores interesantes desde hace rato, David. Precisamente, y para terminar esta parte también con usted, David, en la vida futbolística, los amigos también que se consiguieron de pronto en la selección de Reinaldo Rueda, especialmente en la Esperanza de Toulon, Francia también, que tengo entendido que también usted participó en esas selecciones dirigidas por este técnico colombiano. Yo en Toulon estuve primero con Luis Fernando Suárez, luego con Reinaldo. Y sí, son muchos los amigos que ya uno tiene en todos los equipos del país, compañeros que hemos compartido en selecciones y somos de equipos distintos, pero de todas maneras se tiene una excelente relación. Bueno, David, ¿qué viene para usted? ¿Qué espera del fútbol y cómo se ve dentro de unos 10, 15, 20 años? No, ahora hay que esperar que se den algunas cosas para ver a dónde voy a atajar este año. Esperemos que sea lo mejor y pues dentro de 10, 15 años me veo simplemente con una familia, educando bien a unos hijos y ya esperando a ver qué más se hace. ¿Cuántos hijos espera tener de pronto, David?
No sé, la verdad no sé, los que sean, depende de la situación económica en la que se esté, de 3, 4. Y de pronto también si ellos se dedicarían a estas cuestiones del fútbol y especialmente a la portería, que es un puesto demasiado ingrato, dice Eduardo Galeano, ¿usted los apoyaría? Ellos podrán hacer lo que quieran, si no les gusta el fútbol yo en ningún momento los voy a obligar. Ellos pueden hacer lo que quieran, sean futbolistas, sean músicos, ingenieros, médicos, lo que sea, ya eso depende de simplemente los gustos con los que ellos crezcan. Otro de los grandes referentes de la dirigencia roja es Javier Velázquez González. Él nació en Río Negro un 1 de octubre de 1937, se ha convertido en uno de los grandes íconos del cuadro escarlata en sus 110 años de historia. Veamos previamente qué es lo que contribuyó Javier Velázquez González para el cuadro rojo La Montaña en Historias a la Redonda. El fútbol con mirada humana. Bienvenido a Historias a la Redonda, doctor Javier Velázquez. Sí, mucho gusto saludar a todos los televidentes de Historia a la Redonda. Bueno, usted nació el 1 de octubre de 1937 en Río Negro. Sí, efectivamente, yo nací en Río Negro, Antioquia, como tú dices, el 1 de octubre de 1937, lo que dice que ahora en octubre 1 cumpliré 67 años de edad. 67 años al servicio del balompié, pero vamos por partes, doctor. Usted es hijo de Germán y de Sofía. ¿Qué aprendió de sus padres? Valores interesantes del núcleo familiar. Sí, mi padre es, como tú dices, Germán Velázquez y Sofía González, personas humildes. Mi padre fue un empleado público, nosotros fuimos 12 hijos. De pronto no tuvimos mucha bonanza en el aspecto de gustos, pero sí tuvimos muy buen ejemplo, tuvimos mucho amor, mucho respeto, y eso son cosas que yo heredé de mi padre, afortunadamente, y que creo que son una verdadera herencia. Bueno, ustedes ¿cuándo se vienen para Medellín, el núcleo familiar, los dos hermanos suyos, cuándo vienen para acá, para la ciudad de Medellín, y su familia, digamos, cuándo se traslada para acá, para la capital de la montaña? Sí, ya en 1939, teniendo yo 2 añitos, ya mi padre lo trasladan de Río Negro a la ciudad de Medellín, y por lógica consecuencia nosotros nos vinimos al barrio Belén, un barrio que se llamaba, o que aún se llama, el barrio Granada, y allá realmente hice toda mi infancia, en ese barrio viví hasta que tuve 16 años. Bueno, vámonos por partes también. En ese barrio Granada es interesante porque hay una serie de anécdotas interesantes con respecto a su vida personal. Resulta que en esas mangas de ese barrio de la ciudad de Medellín, usted empieza a gestar los procesos del fútbol. A los 11 años prácticamente empieza usted, cuando nace el fútbol profesional colombiano, a darle a la pelota. Sí, realmente en esa época había muchas zonas verdes y muchas posibilidades para nosotros los muchachos de jugar fútbol. Y efectivamente en lo que es hoy el barrio Rosales era en esa época la famosa manga de Don Adriano. Y ahí jugábamos todos los muchachos de Belén, diría yo, y yo no fui la excepción, empecé a jugar fútbol y jugué durante muchos años. Empecé ahí pues en esas mangas, y después ya cuando tuve más añitos fui entrando a equipos de la Liga Antioqueña de Fútbol, y yo jugué en todas las categorías hasta que tenía algo así como 30, 32 años, que ya me retiré. Bueno, doctor, ¿de qué jugaba usted? Yo jugué en principio de delantero, y en los primeros añitos hacía inclusive goles. Recuerdo que jugaba en un equipo que se llamaba Colcana, donde el goleador de ese torneo fue un muchacho hasta de un nombre muy raro, Telemaco Molina, que hizo 39 goles. Yo salí segundo goleador con 38. Y uno de los compañeros suyos de gestas futbolísticas en el barrio Granada de la ciudad de Medellín fue Óscar Serna Mejía, lo que le contribuyó de pronto a alguna cosa también en su formación deportiva. Sí, esa es una de las anécdotas más lindas que yo tengo. El doctor Óscar Serna Mejía me llevaba aproximadamente a mí 3 años. Cuando yo tenía 9 añitos, él le pidió permiso a mi mamá y fue el primero que me llevó a fútbol, a la cancha de los Libertadores. Eso me llevó en el año 47. Y recuerdo que me cogió de la mano y nos fuimos hasta la cancha de los Libertadores, que era por donde se vendía la iglesia en San Joaquín. Y yo después miro con mucho agrado que quién iba a saber que esos 2 muchachitos que iban a pie a la cancha de los Libertadores, después todos 2 íbamos a ser presidentes del Medellín, Óscar primero y yo después. Pero realmente la vida tiene muchas sorpresas, y esta fue una sorpresa muy agradable en mi vida personal. Como dice Rubén Blades, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Entonces interesante esa anécdota que nos cuenta usted, doctor Javier Velázquez. A propósito, entonces empieza usted a gestarse cuestiones de fútbol, se ganó muchas pelas, muchos regaños de la mamá, porque las madres de pronto también les disgusta que jueguen estas actividades deportivas, especialmente el fútbol, gastando zapatos, gastando un poco de cosas, y la economía del lugar no muy bollante.
Sí, en esa época era muy complicado porque uno también jugaba mucho en la calle y ahí se dañaban mucho los zapatos y los peladitos de esa época no teníamos sino un solo parcito de zapatos. Entonces uno dañarlo era algo muy difícil, sobre todo cuando se le soltaba la suela, había que volverlos a corregir. Entonces las madres de esa época nos reprendían mucho porque dañábamos los zapatos. Y otra parte interesante también de su vida, en recorriéndola poco a poco, resulta que prácticamente usted coge las riendas del hogar porque sus hermanos mayores se casaron. Sí, efectivamente, mis dos hermanos mayores eran Mario y Miriam, ellos se casaron, mi papá, como te lo dije, era un empleado público, trabajaba de oficial escribiente en un juzgado y los ingresos eran muy poquitos. Entonces a mí me tocó salirme de la Universidad de Antioquia y empezar a trabajar de día y a estudiar de noche para poder ayudar en algo al sustento, porque a mi padre solo le quedaba muy difícil para 10 hermanos que quedábamos porque ya se habían casado 2. Vámonos por partes también. Usted también estudió en la escuela Céspedes, la primaria. ¿Qué recuerda de su escuela, de sus maestros, de sus profesores, de sus tutores? Y la escuela José María Céspedes quedaba en el Parque de Belén, una escuela popular como eran en esa época, donde íbamos todos los niños del barrio Belén. Realmente muy poquita gente iba al colegio en esa época. La escuela pública era para todos casi que una obligación. Yo recuerdo a mis profesores, recuerdo a don Ramón Ríos, recuerdo a don Julio Bando, recuerdo a don Enrique Estrada. Profesores muy lindos y que le enseñaban mucho a uno. En esa época el profesor era como un padre porque también lo reprendía. Cuando uno se portaba mal le cogían la mano y con una regla le daban 3, 4, 5, 6 reglazos. Y a mí poquitas veces me pegaban porque yo era un estudiante aplicado. Y realmente pues tuve pocos problemas en ese aspecto, pero sí recuerdo la escuela y todas esas anécdotas que ocurrieran allá. Realmente, de 1 a 5, ¿cuánto se calificaba usted o cuánto era el promedio de pronto en esa escuela de Céspedes, doctor Javier Velázquez? No, como mínimo 4, yo era muy buen estudiante. Excelente estudiante. Después se ingresan, pues como dice usted, a la Universidad de Antioquia y también tengo entendido que estudió comercio y empieza con ese gusto por los números, ¿no? Ah, sí, ya cuando me tuve que retirar de la Universidad de Antioquia, que terminé el bachillerato para ayudarle a mi papá, entonces me inscribí en el Instituto Comercial Antioqueño, que ahí enseñaban contabilidad, enseñaban taquigrafía, mecanografía, que en esa época era normal hasta que los hombres estudiáramos mecanografía y taquigrafía y obviamente contabilidad. El Instituto Comercial Antioqueño en esa época quedaba situado en Junín, entre Colombia y Calibío. Allá hice unos estudios en las horas de la noche y que al final me sirvieron mucho porque yo aprendí contabilidad y fue mi profesión durante varios años. Exactamente, y en 1960 marca un hito interesante. A los 23 años se casa usted con María Elena. ¿Cómo la conoció? Sí, María Elena era vecina mía, una muchachita muy bonita, muy agraciada. Ella recién había cumplido 15 años y yo me enamoré de ella y como yo ya trabajaba, rápidamente le propuse matrimonio. Los padres de ella siempre se opusieron porque ella era muy jovencita. Pero en esa época era normal que las personas se casaran jóvenes y esto no fue la excepción y yo me casé con ella un 7 de mayo de 1960. Exactamente, en 1960 empieza a marcar los derroteros de la familia Velázquez. 5 hijos. Sí, 5 hijos, en su orden la primera Adriana, que ella trabaja aquí conmigo en el Independiente Medellín, es psicóloga. El segundo es Octavio, actual presidente del Envigado Fútbol Club. El tercero es Javier Ignacio, comerciante. La cuarta Luz Elena, ama de casa, y el quinto Jorge Alejandro, que también es comerciante. Bueno, sigamos así recorriendo su vida, doctor Javier Velázquez, y en 1967 llega usted a la empresa Colibrí, le brinda, digámoslo así, sus grandes conocimientos. Sí, llego el 21 de noviembre, realmente estoy hasta sorprendido de lo bien que tú conoces todo, pues mi vida. Llego el 21 de noviembre y me ubico allá como contador. Esa fue mi primer posición, un 21 de noviembre de 1967, empiezo a trabajar con esta compañía y trabajé por el espacio de 22 años allá, hice toda una carrera porque empecé de contador y terminé de presidente. Sí, exactamente. En el Andrés de Antioquia usted gestó procesos interesantes y logró interesantes proyectos de vida también. Pero allá conoció un señor Daniel Loaiza. Cuéntanos quién es Daniel Loaiza para nuestros televidentes de Historias a la Redonda. Daniel, excelente compañero, una persona muy inteligente que me ayudó mucho en el Andrés de Antioquia. Cuando nosotros cogimos esa empresa, lo incluyo a él porque era una de las manos derechas mías. Tuvimos con muchas dificultades, era una empresa que tenía algo así como 600 trabajadores y no se podían enviar a la calle. Afortunadamente con Daniel, con don Francisco Restrepo y con otras personas hicimos un gran staff y logramos sacar esta empresa adelante. Le digo a Daniel Loaiza por una anécdota que me cuentan también mis fuentes,
que resulta que era el hombre que le gustaba también las cuestiones esotéricas y de alguna manera le estaba como que vaticinando el futuro, que de alguna manera usted llegaría a Independiente Medellín o a la presidencia de varios equipos aquí en la capital de la montaña. Sí, porque coincidía que Daniel era tío de Alexis Loaiza, casado con una cuñada mía. Entonces él profetizaba ahí por los lados de la estación Villa. Entonces alguna vez yo fui allá, me llevó precisamente Alexis, el sobrino de él, y estuvimos ante Daniel, y él me dijo que yo iba, que me dijo, ¿usted trabaja en una empresa textilera? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ¿y usted es contador allá? ¿O tiene que ver algo con nombre? Y yo le dije, sí, hasta me sorprendí. Dije, este fue que le contaron qué hacía yo. Y me dijo, usted en muy poco tiempo va a ser el presidente, va a ser el dueño del aviso allá. Y yo me sorprendí que me dijera esto y no le creí. Pero al tiempo, cuando ya fui presidente de la compañía, dije, vea, Daniel sí era un vidente muy especial. Exactamente, pero no le dio mucho también de todas maneras de otras cosas interesantes de su vida. Vamos ahorita volvemos con la charla informal e interesante del presidente de Independiente Medellín, doctor Javier Velázquez. Continuamos con Historias a la Redonda. Antes de irnos al corte institucional, el doctor Javier Velázquez nos reseñaba de Daniel Loaiza, su amigo, el hombre pitonizo que de alguna manera le hizo ver ese futuro como presidente de la compañía que él en sus inicios empezó como auxiliar casi que contable, ¿no, doctor Javier Velázquez? Sí, realmente fue mi primera posición en Industria Colibrí, estuve como contador general y nunca creí yo que lo que me dijo Daniel en alguna ocasión en un domingo de adivinanzas, que yo iba a tener pues allá la máxima posición, fuera realidad, pero al final Daniel tenía toda la razón y así ocurrió. ¿Usted entonces le gustan esas cuestiones de lo esoterismo, de las ciencias, digamos así, ocultas, un poquitico como librano que es? Pues hombre, yo de pronto no soy demasiado creyente, pero en la Biblia siempre las hayas y las pitonisas existieron. Y Daniel es una persona que se acreditó mucho, y por el hecho de ser pariente y haberlo conocido yo en Hilanderías de Antioquia, pues entonces cualquier domingo me invitaron y fui, y realmente me sorprendió con estos presagios que a la larga fueron verdad. 22 años después, usted llega a gestar otros procesos en Hilandería Medellín. ¿Qué viene de esos 22 años de pasar de Industrias Colibrí allá a la empresa, digamos así, unas empresas deportivas? No, realmente no fue un cambio tan brusco. Yo todo mi proceso que hice como hilandero y como industrial lo combiné con el deporte. A mí toda la vida me gustó el deporte y siempre que tenía posibilidades patrocinaba allá en la fábrica a los muchachos, a los obreros, a los empleados. Les ayudaba en el voleibol, en el fútbol, en el básquetbol, les hacía torneos de tenis de mesa, inclusive hasta de billar, que también se puede decir que es un semideporte. Y yo practicaba parejo con ellos. Para mí como presidente no era ningún problema jugar un partido de fútbol con ellos. Siempre se guardaban las distancias. Entonces después que ya me retiré yo de la empresa privada, fue muy fácil poderme enrutar en lo que hoy en día hago, que es el de la parte directiva del fútbol profesional. Llegamos previamente a 1992, presidente de Envigado Fútbol Club. ¿Cómo se inserta usted en esa dinámica del cuadro naranja? Yo en la organización Colibrí conocí a J. Mario Rodríguez, que en su época era el director financiero del Grupo Colibrí. Posteriormente fue alcalde del municipio de Envigado, y cuando hubo todos los problemas conocidos de épocas lejanas en Envigado, con tanto problema social que se presentó, pues la alcaldía se preocupó mucho porque hubiera equipo de fútbol. Y J. Mario me invitó a que fuera allá, me conocía que era una persona del deporte, que yo era, a pesar de yo haber nacido en Río Negro, estaba en Envigado, hacía mucho tiempo, residía por lo menos 15 años, y me dijo J. Mario que la gente de Envigado teníamos que sacar el municipio adelante. Me pareció un reto importante y de pronto con algún reato acepté en principio ser de la comisión directiva, pero a los pocos días de estar allá, a principios del año 93, ya me nombraron presidente y así estuve hasta el 31 de diciembre del año 2000. Exactamente, fueron casi, digámoslo así, 8 o 9 años usted al servicio de la presidencia del cuadro naranja del sur del Valle de Aburrá, y le ayuda también a gestar unas cosas interesantes, doctor Javier Velázquez. Un déficit casi que presupuestal que tenía el equipo, usted lo dejó prácticamente en cero. Sí, realmente esos son trabajos combinados que generalmente el presidente es el que gana todas las flores y todas las rosas, pero cuando uno generalmente asume la responsabilidad de un equipo de fútbol, uno tiene un séquito de personas en el comité ejecutivo y personas que de pronto pasan inadvertidas, pero que a la hora de la verdad pueden hasta tener más mérito que uno. Eso fue un trabajo de grupo y afortunadamente se salió bien.
Bueno, llegó a Independiente Medellín usted, doctor. ¿Cómo llega? ¿Quién lo trae? Sí, ya en Envigado me había conocido con don Rodrigo Tamayo, también con Julio Comesaña y particularmente con don Fernando Jiménez. Don Fernando Jiménez, que había estado primero en el Quindío, había pasado en el Medellín como vicepresidente y él me conocía. Cualquier día me hicieron la invitación a que viniera al Independiente Medellín. En principio fue difícil aceptar porque yo estaba muy comprometido con Envigado, pero al final de algunos requerimientos y cosas que yo agradezco la deferencia con don Fernando y con don Rodrigo, me vine a partir del 1 de enero del 2001 a trabajar en el Independiente Medellín. Bueno, hemos llegado al fin de nuestra mirada humanística del balón con Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana y este homenaje a los 110 años del cuadro rojo de la montaña este 14 de noviembre. Realmente, y si con estos dos grandes referentes que mostramos, David González Giraldo y Javier Velázquez González, pueden construir un mundo mejor con una pelota de fútbol, ¿por qué nosotros y nosotras no? Hasta una próxima emisión de Historias a la Redonda. El fútbol con mirada humana.